Cristo Jesús. Acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Habíamos hablado de la doctrina de la angelología, que habla acerca de los ángeles. Habíamos hablado acerca de un poquito de la martirología, que es acerca del pecado, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, nos estábamos centrando también en otro aspecto de esa teología sistemática que nos habla de la teología propia. Y la teología propia habla esencialmente de lo que es nuestro Dios soberano, de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? De cuáles son los atributos que tiene el Señor en sí mismo, los atributos comunicables, los atributos incomunicables, ¿sí? Vimos un poco de lo que es el Señor, de su ser, de su esencia, de su naturaleza, y es lo que quisiera que empezáramos a ver hoy, ¿sí? Entonces, vamos, hermanos, ahí a Romanos 11, a Romanos 11:36, hermanos. Quisiera recordar con los hermanos, o que pronto alguno me pudiera decir, hasta hoy, cuáles son los 11:36, cuáles son esos atributos que los hermanos recuerdan, que hemos podido ver hasta hoy, de esto que estamos hablando. ¿Alguno que quiera decir? Ser, sí. Vimos el ser, la esencia, la naturaleza. El que vimos hace 8 días entonces fue la subsistencia. Ahorita vamos a redondearlas un poquito, pues no vamos a profundizar mucho, pero entonces vamos a tocarlos así a grosso modo, ¿sí? Entonces, hermanos, ciertamente, como dice la palabra del Señor, nuevamente citando Juan 17:3, el Señor Jesucristo orando al Padre, y Él decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿sí? Nosotros como iglesia, hermanos, pues nos compete todo el tiempo estar conociendo a nuestro Dios, porque ciertamente la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, que son la Trinidad, son las que vienen a morar en la iglesia. La realidad de la Trinidad, de aquellos tres que son nuestro único Dios en esencia, pero trino en persona, es la realidad que viene a morar en nosotros como iglesia, ¿sí? Y ciertamente, hermanos, nos corresponde también podernos ocupar en conocer estas cosas que son del Señor, ¿sí? Entonces habíamos visto esos aspectos, pero aún antes de lo que era el ser y esencia, ¿alguno recuerda también cuál fue los que vimos? Antes del ser. ¿La qué? Habíamos hablado de la trascendencia, si se acuerdan, ¿no? Y habíamos hablado también del aspecto que se llama la inmanencia, ¿sí? Entonces vamos a empezar repasando eso, hermanos, el de inmanencia, que es básicamente inmanencia. ¿Qué significa inmanencia? Que es el Señor que sustenta todas las cosas. Dios es el sustentador de toda la creación. Eso es el término, hermanos, ¿sí? Entonces es nuestro Dios inmanente, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Leamos Romanos 11:36, dice: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, nada se escapa de Él, ¿sí? Todo el universo, hasta el rincón más lejano del universo, de la creación del Señor, Él lo sustenta. No hay nada fuera de Dios. Amén. No hay nada, ni siquiera la nada está afuera de Dios. El Señor sustenta todas las cosas. Y aún Hebreos 11:3, por ejemplo, como nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Son dos versos, hermanos, que nos muestran cómo tenemos a un Dios inmanente, a un Dios sustentador de todas las cosas, ¿sí? A un Dios que nos provee día a día nuestra vida, que nos provee la creación aún para nosotros, y aún la misma creación y sus mismas criaturas, el Señor las sustenta con la palabra de su poder, ¿sí? Entonces ese es un atributo de Dios que es innegable, ¿no? Porque fuera de Dios pues nada hay. Vimos también el aspecto de la trascendencia. Vamos ahí, hermanos, a Colosenses 1:17. 1:17. Entonces, ¿qué es la trascendencia? Es básicamente que nosotros tenemos a un Dios que trasciende toda la creación, que es superior a la creación, que trasciende todas las cosas, ¿sí?
Entonces es el Dios que es inmanente y que a la vez es trascendente, porque es superior a la creación y anterior a la creación también. Leamos Colosenses 1:17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Y tengamos ahí presente, hermanos, ese término de subsistencia, Amén. ¿sí? Para los que de pronto todavía no lo hemos, no lo hemos tenido, no lo hemos visto. Vamos allá a Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Ese es el aspecto de trascendencia. Es un Dios que está sobre todas las cosas, que es por todos. Es un Dios que es sobre todos. Amén. O sea, que es superior a la creación, Amén. que es antes de la creación, que está por encima de la creación. ¿Sí? Ese es el otro aspecto. Entonces ya tenemos inmanencia, sustentador de todas las cosas. Tenemos trascendencia, que es superior, anterior a la creación. Amén. Ahora, hermanos, nosotros habíamos hablado acerca del ser. Decíamos que la palabra ser abarca muchas cosas, ¿sí? Y para entenderlo de una manera sencilla, ser significa todo cuanto existe o puede existir. Cuando nosotros decimos ser, podemos estar hablando no solo de cada uno de nosotros, que somos seres, Sí. ¿sí? Podemos estar hablando también de un animal, podemos estar hablando de una planta, Amén. podemos estar hablando de todo aquello que es un ser en la creación de Dios. Entonces ser es todo en cuanto existe y todo cuanto pueda ser. Pero también, hermanos, podemos decir que ser se lo podemos atribuir a Dios, porque Dios es un ser, ¿sí? Ujú. La gran diferencia es que Dios es el ser que sustenta todas las cosas, que trasciende toda la creación, que Él es el creador, pero también Dios es un ser, ¿sí? Y ese es el principio también, hermanos, para ir comprendiendo también luego lo que es la esencia, la naturaleza, y luego los demás aspectos. Entonces, sabemos que el ser de Dios y el ser de las criaturas es diferente, porque su esencia y su naturaleza, las de Dios, son diferentes al de las criaturas, ¿sí? Ciertamente, aunque todos somos seres, y podemos aún incluir a nuestro Dios en ese conjunto de seres con nosotros, la gran diferencia es que Dios es un ser diferente, ¿sí? Pero podemos Amén. también decir que Dios es un ser, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque el ser de Dios es en sí mismo y para sí mismo. A Dios nadie le dio su ser. Dios es autosuficiente y es eterno. Entonces, ciertamente, esa es la gran diferencia, que nosotros somos seres porque Dios nos hizo seres a nosotros. En cambio, Dios es un ser, pero desde la eternidad. Eternamente Él ha sido un ser y ha sido autosuficiente, ¿sí? Dios no ha necesitado de nadie nada. Él siempre ha sido autosuficiente, ¿sí? Amén. Entonces, ser es eso, todo cuanto existe o pueda existir, ¿sí? Todo. Y ahí podemos incluir al Señor, a nuestro Dios soberano. Ser de seres. Ujú. Amén. Ahora, con la esencia. ¿Qué es la esencia? Es el determinante que hace que un ser sea como es, Amén. ¿sí? Es lo que constituye a un ser y es todo aquello que hace que algo sea, ¿sí? Esencia, ¿sí? Entonces ahí ya vamos haciendo como una, ¿cómo decirlo? Como una división de los seres, ¿sí? Entonces tenemos como en los seres todo el conjunto de todo, ¿sí? Están el Señor, estamos las criaturas de Dios y toda su creación. Pero ya cuando vemos el aspecto de esencia, ya empezamos a ver que si la esencia es lo que determina, el determinante que hace que un ser sea como es, entonces eso ya va, digamos, dividiendo como los conjuntos, ¿sí? Entonces ya no podemos decir aún ahí que Dios tenga la misma esencia que nosotros, o que sus criaturas, porque lo que decíamos ahorita, Dios también tiene su esencia de sí mismo, y para sí mismo, y su esencia es divina, ¿sí? La esencia divina proviene de Él, y es de sí mismo. Entonces Dios existe, por lo tanto la esencia es lo que Dios es y la cual Dios es y por la que Dios es, ¿sí? A Él nadie le dio la esencia, nadie se la pidió a nadie, sino que eternamente ha tenido su esencia divina, ¿sí? Entonces esa esencia es la esencia divina es lo que determina que Dios, pues sea Dios, Amén. ¿sí? Si Dios no tuviera una esencia divina, pues no sería Dios, pero la tiene. ¿Mm? Listo. Habíamos visto también el aspecto de naturaleza. Entonces, ¿naturaleza qué es? Y ahí vamos, hermanos, aterrizándonos en estos aspectos. Entonces, como decía ahorita, estamos en el conjunto de seres, que es todo, luego la esencia, se va dividiendo y luego naturaleza también va
dividiendo aún más los seres. ¿Qué es naturaleza? Define lo que tienen en común un determinado grupo de seres, lo que permite clasificar esos seres dentro de un conjunto, ¿sí? Ahora es la gran diferencia. A Dios solo lo clasificamos allá él solito en un solo conjunto, las tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos son únicos, eternos, autosuficientes. Nuestro Dios es eterno, ¿listo? En cambio, si ya ponemos ese conjunto de determinado grupo de seres, ya nosotros como seres humanos nos podemos clasificar en ese grupo de seres humanos, ¿sí? Pero también podemos hacer la clasificación en otro grupo de los caninos, por ejemplo, o sea, los perros. Podemos hacer la clasificación en otro grupo de los felinos, que son los gatos, ¿sí? Porque ya no podemos decir que nosotros como seres humanos tengamos la misma naturaleza que ellos, ¿no? Ellos tienen naturaleza animal, nosotros tenemos naturaleza humana, y Dios tiene naturaleza divina, ¿sí? Ahí ya vemos la gran diferencia y como el orden en la creación, ¿no? Siendo Dios trascendente, que está por encima de todo, y nos ha dado a nosotros, como seres humanos, un ser y una esencia humana. Le ha dado a su creación ser y esencia vegetal, como a las plantas, le ha dado a su creación ser y esencia y naturaleza animal, como a los animales, etcétera, ¿sí? Entonces cada conjunto de seres varía uno del otro en su naturaleza porque son diferentes entre sí, ¿sí? Ahí los podemos ir clasificando. Vamos a Romanos 11:24 para ver ejemplos de esto, hermanos. Bueno, antes de hermanos vamos a Génesis primero. Vamos a Génesis 1. Primero Génesis y después ahí sí Romanos. Génesis 1. Génesis 1, verso 11. Vamos a leer desde ahí, dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Entonces este es un ejemplo donde nos muestra cómo el Señor hizo, por ejemplo, el reino vegetal. Cómo el Señor dio esa naturaleza vegetal a estos árboles, a estas hierbas verdes, ¿sí? Y aún dotó a los árboles de semilla, y aún dotó las hierbas de estas características, ¿sí? Entonces aquí podemos ver ese ejemplo de que Dios, en su creación y en este día, hizo toda la naturaleza vegetal, ¿sí? Ahora sí vamos a Romanos 11:24. Romanos 11:24 dice: Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Sí? ¿Qué nos está hablando este pasaje? Acerca pues de nosotros, cuando éramos olivo silvestre, que el Señor nos quitó ese olivo silvestre y nos injertó en el buen olivo, ¿sí? Teníamos antes una naturaleza de olivo silvestre y luego nos puso naturaleza de buen olivo, ¿sí? Y ahora vamos a redondear eso, hermanos, con 2 de Pedro 1:4. Si los hermanos tienen alguna pregunta, alguna duda, las vamos haciendo de una vez, hermanos. 2 de Pedro 1:4. Entonces, si Romano nos está diciendo que si fuimos cortados del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo, acá Pedro nos está diciendo, voy a leerlo desde el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que el Señor nos hizo participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Ciertamente lo mismo que nos está diciendo Romanos, pero dicho en otras palabras, fuimos cortados del olivo silvestre, injertados en el buen olivo, es decir, ya fuimos partícipes de la naturaleza divina, ¿sí? Y esto cuando sucedió, pues en el mismo momento en que el Señor nos dio el arrepentimiento y creímos, fuimos partícipes de la naturaleza divina,
¿sí? Ya sabemos, hermanos, que nosotros cuando creímos recibimos el Espíritu Santo y fuimos sellados por el Espíritu. En ese momento ya fuimos partícipes de la naturaleza divina, ¿sí? Amén. Entonces fíjense, hermanos, cómo el Señor nos muestra por estos pasajes cómo hay tipos de naturaleza. Allá en la palabra también hay alguna que dice que antes, por naturaleza, éramos hijos de ira, ¿no? Dice también Romanos, si no estoy mal. Hijos de ira, antes de creer. Sí. Y ahora somos partícipes de la naturaleza divina, o sea, la naturaleza de Dios, hermanos. ¿Sí? La esencia y la naturaleza divina son en sí misma de Dios. A Él le pertenecen porque son de Él, porque es de sí misma y para sí misma, ¿sí? Pero, hermanos, cuando nosotros creímos, y aún antes de haber creído por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hizo partícipes a nosotros de esa naturaleza divina, ¿sí? No podría haber pasado esto sin que el Señor hubiera primero venido a hacer su obra de redención. Pero ya después de eso Él nos hizo partícipes a nosotros de esto, ¿amén? Entonces nosotros no podemos decir que la esencia y naturaleza divina sean en sí misma de nosotros, porque nunca provienen de nosotros, ¿sí? Nosotros somos criaturas, seres creados, y por lo tanto no podemos decir que esos aspectos, esos atributos son de sí mismos de nosotros, solo de Dios. A Dios le pertenece a la esencia y la naturaleza divina, pero cuando creímos nos hizo partícipes, ¿sí? Entonces una cosa es decir que la tengamos en sí mismo, que no la tenemos la naturaleza divina, y otra cosa es decir que somos partícipes de la naturaleza divina, ¿ven? Entonces, en ese orden de ideas, hermanos, si vemos como el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, que fue el Verbo encarnado, que fue Dios haciéndose hombre, y fue Dios y hombre, que pisó aquí la tierra, que el Señor fue Dios y a la vez también fue hombre, tuvo las dos naturalezas y las tiene, ¿sí? Porque de hecho ahorita el Señor Jesús en los cielos está sentado como hombre, como Dios y como hombre. Hermanos, de la misma forma cuando nosotros creímos, también empezamos a tener naturaleza divina, pero también ya veníamos teniendo la naturaleza humana. O sea, ya tenemos las dos naturalezas, ¿sí? La diferencia es que somos partícipes de la naturaleza divina y la naturaleza humana, nuestra esencia humana, vino desde que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, ¿sí? Que fuimos engendrados de carne y de sangre, ¿sí? Pero luego sí fuimos engendrados del Espíritu. Amén. Listo, hermanos. Ahora vamos a Hebreos 1:3. Este siguiente atributo, hermanos, habíamos dicho hace 8 días, que es como el puente entre la unidad de Dios y la Trinidad, ¿sí? Yo creo que muchas veces nosotros nos hemos preguntado, claro, la palabra nos dice que Dios es uno, ¿no? En esencia, pero tiene una persona. Entonces yo creo que a veces nos hemos preguntado, pero ¿cómo es eso? ¿Sí? Entonces ciertamente, hermanos, Hebreos 1:3 nos está diciendo la palabra como clave para poder discernir cómo nuestro Señor, nuestro Dios, es uno en esencia, pero trino en persona. ¿Sí? Antes de eso, hermanos, esa palabra subsistencia, que si lo leemos ahí en Hebreos, que dice el 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, esa palabra sustancia ahí, hermanos, en el original se traduce como subsistencia, ¿sí? Subsistencia por allá en el griego es la palabra hipóstasis, ¿sí? Y esa palabra entonces, aunque la tenemos acá en Hebreos, y el libro de Hebreos fue escrito más o menos un poco antes del 70 después de Cristo, esa palabra aún después de mucho tiempo, la iglesia duró unos 4 siglos más o menos, intentando comprender qué significaba lo que el Señor decía acerca de la imagen misma de su sustancia, ¿sí? El Hijo de Dios siendo la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Y el Espíritu Santo que ha venido dispensando a la iglesia, ¿sí? Siglo tras siglo, ha venido dando el depósito a la iglesia, ¿sí? Les hizo comprender a los hermanos y después ya tenemos este depósito para nosotros, de que esa palabra, hermanos, es subsistencia, y su subsistencia es básicamente que se refiere a la sustancia y que existe con todas las condiciones propias de su ser y su naturaleza, ¿sí? Ahora, leámosle desde el 1:1 de Hebreos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el resplandor de la gloria del Padre, ¿sí? Tenemos al Señor, que es la imagen misma del Padre, ¿sí? Y si lo traducimos acá, que dice la imagen misma de su subsistencia, ¿sí? Entonces vemos que el Hijo es la imagen perfecta del Padre, ¿sí? Si decimos que subsistencia es referente a, que a la sustancia y que existe con todas las condiciones propias de su ser, es decir, hermanos, voy a ponerlo con este ejemplo nosotros como seres humanos. Decíamos ahorita que nosotros tenemos ser, esencia y naturaleza humana, ¿sí? Pero somos acá varios hermanos en este momento. Sí. Y aunque somos seres humanos, podríamos decir nosotros que todos somos igualitos. No lo somos, ¿cierto? Aunque somos seres humanos. No somos igualitos. Lo vemos por nuestro físico, por nuestro carácter, nuestro temperamento, etc. ¿Sí? En ese sentido, hermanos, ¿qué pasa ahí? La naturaleza humana, la esencia y naturaleza humana, viene a subsistir en el hermano Juan, de una manera particular. Viene a subsistir en la hermana Delmira de una manera particular. Viene a subsistir en el hermano Juan Carlos de una manera particular. Y así en cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es la subsistencia, hermanos. Que aunque somos seres humanos, cada uno subsistimos como seres humanos de manera particular. ¿Sí? Es decir, que somos seres humanos todos, pero cada uno somos diferentes. ¿Sí? Tenemos una identidad. Tenemos algo en particular, aunque seamos acá varios hermanos, o aún en la tierra seamos millones de personas. Amén. ¿Sí? Ahorita somos como un poco más de 7.000 millones de personas en el mundo. Y cada uno es diferente, somos diferentes. ¿Sí? Amén. De la misma forma, hermanos, aunque tenemos a nuestro Dios que es uno solo en esencia y naturaleza divina, Amén. tenemos que Dios subsiste en el Padre de una manera, subsiste en el Hijo de otra manera, y subsiste en el Espíritu Santo de otra manera. ¿Sí? El Padre estando en la eternidad, engendró en la eternidad a su Hijo. Entonces podemos decir que el Padre es el ingénito engendrador del Hijo, pero no podemos decir que el Padre sea el engendrado. En cambio, del Hijo sí podemos decir que es el engendrado. Del Hijo podemos decir que es el Verbo hecho carne. Amén. ¿Sí? Sí. Del Espíritu Santo podemos decir que es el que procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? Amén. El que es la común unión entre el Padre y el Hijo. El amor eterno entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esa es la subsistencia, hermanos. ¿Sí? Entonces, si dice acá la palabra en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria de Dios y la imagen misma de su subsistencia, estamos diciendo que el Hijo, el Padre eternamente ha subsistido en el Hijo. ¿Sí? El Padre en su autoconocimiento eterno engendró su imagen y esa imagen es el Hijo. ¿Sí? Amén. Entonces, es algo así como esto, hermanos. Voy a poner un ejemplo con Emmanuel, digamos. Una cosa es que nosotros digamos que lo que Emmanuel piensa de sí mismo. ¿Sí? Emmanuel tiene una imagen de sí mismo, Emmanuel piensa cosas de sí. Y otra cosa es Emmanuel pensado por sí mismo. Entonces, esa palabra piensa en sí mismo es diferente a piensa por sí mismo. Entonces, eso podemos decirlo con Dios el Padre. Una cosa es Dios pensado, Dios que piensa de sí mismo, el Padre, y otra cosa es el Padre pensado por sí mismo. Ese por es la imagen engendrada. ¿Sí? Ese por es la imagen que sale de Él en la eternidad. ¿Sí? Una vez con el ejemplo. Entonces, está Emmanuel. Emmanuel piensa algo de sí mismo. De sí mismo. ¿Sí? De él. Aunque ciertamente nosotros como seres humanos pensamos muchas cosas de nosotros que son erróneas. No pensamos bien de sí mismos. ¿Sí? Y más por causa, pues, que antes éramos de naturaleza caída. ¿Sí? Entonces, Emmanuel pensado piensa de sí mismo algo. ¿Sí? Sí. Pero luego está también Emmanuel pensado por sí mismo. ¿Sí? Es como si fueran dos Emmanuel. Emmanuel pensado que piensa en sí mismo y Emmanuel que piensa por sí mismo. ¿Sí? Entonces, Por sí mismo. En y por. Sí, que piensa en sí mismo. por ejemplo, Emmanuel piensa en sí mismo que es bueno y Emmanuel Por ejemplo. piensa por sí Y mismo. Emmanuel pensado por sí mismo. Entonces ¿Sí? ahí sería que él
diría... Hacerse una ¿será imagen que de sí? él. Ah, Cuando es pensado por sí mismo, sí. es como si fuera Emanuel haciéndose una imagen de él. puedo, ¿qué tal? ¿Sí? Piensa así. Pero entonces vamos a hacerlo, hermanos, con el Señor, con el Padre. Con el ¿sí? Padre. Sabemos que si la palabra, como estamos viendo ahorita, Ajá. dice que el Hijo es la imagen de su subsistencia Sí, sí, sí. y que es la imagen engendrada eternamente del Padre, ¿sí? Ajá. Entonces pensemos en esto, el Padre está en la eternidad, Amén. ¿sí? El Padre estaba conociéndose a sí mismo, Amén. Ajá. ¿sí? Ajá. Estaba conociéndose Él y pensando algo Él de sí mismo. Ajá. Pero luego también el Padre estaba pensando algo por sí mismo. Se estaba pensando por sí. ¿Sí? Y en ese pensado por sí es cuando engendra la imagen de su Hijo. En la eternidad. Sin un principio. ¿Sí? Entonces, decimos que el Padre está en la eternidad y el Hijo, que es el resplandor de su gloria, ha sido engendrado eternamente. ¿Sí? Por él. Entonces, ese autoconocimiento que ha tenido el Padre Ujú. se ha reflejado ahora en la imagen de su Hijo. Es como decir el Padre poniéndose frente a un espejo, viéndose él como es, ¿sí? Y el Padre entonces se ve de manera perfecta. Esa imagen que ve él en su espejo, esa imagen es el Hijo, ¿sí? El Hijo por el cual ha sido conocido eternamente él, por el cual se ha visto eternamente él, ¿sí? Bueno, es un... Sabemos, hermanos, que dice Misterio, la palabra, que el Espíritu no que el dice. Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, Padre, ¿sí? El Señor dice, nadie viene al Padre sino por mí, Amén. ¿sí? Vemos en la palabra cuando Felipe, por ejemplo, le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Amén. ¿sí? Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo y no me has conocido, el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Ciertamente, aunque el Hijo es una persona diferente del Padre, son un solo Dios. Amén. Y ciertamente cuando vino el Hijo a la tierra, el Hijo reveló al Padre, porque es la imagen perfecta del Padre, ¿sí? Amén. Porque es la imagen sustancial del Padre. La imagen El Hijo vino a revelar quién era el Padre, por eso dice que el Padre estaba con el Hijo y el Hijo con el Padre, ¿sí? Y por eso el Señor Jesús le dice a Felipe, ¿sí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que me conoce a mí ha conocido al Padre, ¿sí? Entonces es en ese sentido, hermanos, que en la eternidad el Padre ha engendrado su imagen, que es el Hijo, a Jesucristo, que es el conocimiento eterno del Padre y por el cual el Padre viene a darse a conocer a nosotros y vino al mundo a darse a conocer, ¿sí? Entonces es el Hijo que se hizo carne y de cierta manera por eso tenía que hacerse el verbo carne, Amén. porque ciertamente Dios necesitaba bajar a la tierra para hacer su obra redentora, pero también para darse a conocer a los hombres, Amén. para dar a conocer al Padre, ¿sí? Sí, amén. Entonces, no es la misma persona el Padre que el Hijo, porque no fue el Padre como tal la persona del Padre Amén. pisando la tierra, pero sí fue el Hijo revelando al Padre. Amén. Sí fue el Hijo dando a conocer al Padre, porque el Padre y el Hijo eternamente han sido uno solos. Amén. Y en esa eternidad es que en su autoconocimiento eterno fue lo que quiso el Hijo venir a revelar, porque el Hijo siempre está con el Padre. Y de la misma forma, hermanos, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo siendo procedente del Padre y del Hijo, la común unión entre ellos dos es el que se da, o sea, el que se da a los hombres, a la iglesia, Amén. a nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a mirarlo, hermanos, ahí en Juan 15, 26. Que de hecho este pasaje acá, los hermanos ya lo conocerán y es donde habla también de los tres. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, o sea, el Hijo, hablando, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? ¿Será que el Espíritu Santo habla algo diferente a lo que habla el Padre y el Hijo? No. Ciertamente no. No. El Espíritu viene a revelarnos todas las cosas acerca del Hijo. El Padre revela al Hijo, ¿sí? Amén. El Hijo revela al Padre y el Espíritu Santo nos trae a la persona del Padre y del Hijo. Nos lo revela. Y si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, como ya vimos ahorita que somos participantes de la naturaleza divina, ciertamente tenemos también en nosotros no solo el Espíritu Santo, sino también al Hijo y al Padre. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el procedente y es por el cual Dios se da a nosotros. Por eso el Señor Amén. dice, os conviene que yo me vaya, decía el Señor Jesucristo, porque si no me fuera, no vendría el Consolador, el cual os enseñará todas las cosas. ¿Sí? Amén. Entonces, en ese sentido, hermanos, podemos ver también cómo
el Espíritu Santo, que es procedente del Padre en la eternidad, es el amor común entre ellos dos, ha subsistido también de manera particular, al igual que el Hijo, particularmente al igual que el Padre, ¿sí? Entonces podríamos decir que está primero el Padre en el sentido de que Él, autoconociéndose eternamente, engendra a su Hijo en la eternidad, y luego el Espíritu Santo, que también eternamente procede del Padre, y el Hijo, que es el amor común, ¿sí? Entonces es así, hermanos. Esa es la subsistencia. Si el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, es porque el Hijo vino a revelar al Padre, ¿sí? En una subsistencia particular, en la persona del Hijo, pero revelando al Padre, porque el Padre y Él han sido uno solo, eternamente, ¿sí? Por eso es que decimos nosotros, hermanos, la palabra dice, Dios es uno solo, en esencia y naturaleza divina, pero trino en persona, ¿sí? Entonces con eso, hermanos, lo podemos ver. Leamos ahí un poquito más de Juan 14:7, que es donde el Señor Jesús le habla a Felipe. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Sí. Y el mismo Señor, siendo el Hijo y siendo Dios y siendo el Verbo hecho carne, le estaba diciendo a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Sí? Y luego dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Sí? Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, ese le habéis visto, en ningún momento se refería a que como tal el Padre, la persona del Padre estaba ahí. Sí. Sino era el Hijo que estaba reflejando al Padre, porque el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. ¿Sí? Sí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya lo hice por segunda vez, ¿no? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, hermanos, tenemos siempre al Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, ¿sí? Por eso entonces decimos que el Hijo revelando al Padre, pero no significa entonces que el Hijo o haya tenido un principio o haya sido simplemente hombre, sino que en la eternidad ha sido el resplandor de la gloria del Padre, ¿sí? Amén. Amén. Vamos a ir, hermanos, a Colosenses. En estas reuniones, hermanos, nos estamos moviendo por los mismos pasajes casi que siempre. Colosenses 1:15. Acerca del Hijo, ¿no? Está hablando acá Pablo acerca del Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Si recuerdan, hermanos, acerca de Dios el Padre dice allá en Juan 1, a Dios nadie le ha visto jamás, ¿no? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, pero en cambio al Hijo sí lo hemos visto. Sí. ¿Sí? El Hijo vino en carne. Al Hijo muchos hermanos pudieron verlo en carne, como ¿sí? Acá en la tierra. Ahora nosotros, hermanos, lo vemos por el Espíritu, porque el Espíritu nos reveló al Hijo y el Hijo reveló al Padre. Amén. ¿Sí? Y el Espíritu, siendo entonces el procedente, fue el que se dio a nosotros para poder conocer al Hijo y conocer al Padre. Entonces dice acá, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, ¿por quién? No solo por el Padre, sino por el Hijo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? O sea, el mismo Señor, el mismo Hijo también, que ha estado en la eternidad con el Padre y el Espíritu, también ha sido antes de todas las cosas. ¿Sí? En Juan 1:1 nos está diciendo la palabra, en el principio era el Verbo. ¿Sí? Dice era, no dice que en el principio empezó el Verbo, sino que era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Sí? O sea, vemos ahí la preexistencia del Hijo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y ahí vemos la coexistencia del Hijo con el Padre. ¿Sí? O sea, el Hijo nunca tuvo un principio, hermanos. El Hijo también ha existido desde la eternidad. ¿Sí? Amén. El Hijo ha sido la imagen eterna del Padre, el resplandor de la gloria del Padre. Por eso es que Él siempre ha estado, la imagen engendrada, que es el Hijo. ¿Sí? El Padre en su autoconocimiento
en su eterno autoconocimiento, conociéndose, y se refleja entonces en la imagen suya, que es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora miremos ahí Juan 1, damos primero el 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, y esto, hermanos, en los originales de la palabra dice algo así como monógenes theos, que es el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Entonces, nadie ha visto al Padre, pero ciertamente el Hijo sí lo han visto y lo hemos visto, porque por el Espíritu Santo hemos creído en Él. Y los que estuvieron con el Señor esos 33 años, pues lo pudieron ver cuando Él estaba acá en la tierra. ¿Sí? Y ciertamente cuando el Señor venga también le veremos. ¿Sí? Ahora, hermanos, pensemos en esto también. Hay una palabra en Miqueas que dice que acerca del príncipe que iba a venir, dice que sus salidas son desde la eternidad. ¿Sí? Y ciertamente, hermanos, hay unos versos que de hecho los estamos también ahorita estudiando los viernes con los hermanos, los varones, que nos muestra cómo el mismo Hijo se manifestó en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Se manifestó acá, que son lo que se llaman las teofanías, o las apariciones del Hijo antes de que viniera como hombre. ¿Sí? Hay un pasaje, por ejemplo, hermanos, en Josué, que habla acerca de cuando Josué vio a un varón de lejos, ¿sí? Cuando el Señor ya le había dado a Josué como la autoridad, ¿sí? Luego de Moisés. Y Josué, acercándose a él, le dice a ese varón, dice: ¿tú eres de nosotros o de nuestros enemigos? El Señor dice: no, mas como el príncipe de los ejércitos he venido. Y quítate el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. Esa es una teofanía, hermanos, del Hijo. ¿Sí? Lo leíamos también que día con los hermanos, Génesis 18. ¿Sí? También cuando Dios se le manifestó a Abraham, allá en se me olvidó el nombre, pero cuando fue con dos varones. ¿Sí? Sí. Que se le manifestó antes de que mandara juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, hermanos, es el verbo manifestado. Amén. ¿Sí? Y hay bastantes pasajes en el Antiguo Testamento que nos muestran cómo el Hijo aún en el Antiguo Testamento también. Y aún antes del Antiguo Testamento, porque como nos dice la palabra, en la eternidad, Él es antes de todas las cosas, antes de la fundación del mundo. Amén. En este sentido también sabemos, por la palabra, que cada uno de la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo tienen algo particular. ¿Sí? Entonces, de cada uno se puede decir algo particular, aunque los tres siguen siendo un solo Dios. Porque Dios es uno e inseparable, ¿sí? Entonces, no por el hecho que sean tres personas significa que cada uno sea un Dios aparte, ¿no? Sabemos que es un solo Dios en esencia. Y cuando Dios, igual, trajo al Hijo, vino Él con él también, ¿sí? Entonces, siempre han estado ellos en la eternidad. Ahora, cosas específicas de las personas del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Tengamos presente, hermanos, que nosotros en nuestro lenguaje nos quedamos muchas veces muy cortos para poder manifestar algo que es acerca de la divinidad de Dios, ¿sí? Amén. Entonces, aún la misma palabra persona se nos puede quedar corta, pero es algo, digamos, que nos ayuda a poder atribuirle a ellos lo que es cada uno, ¿sí? Lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, digamos que de cierta manera, esta palabra es la que mejor encaja en lo que es cada uno de ellos, en el sentido de saber que cada uno de ellos son seres racionales, ¿sí? Teniendo en cuenta, hermanos, que como hemos dicho, es un solo Dios, pero tres personas, ¿sí? Entonces, ya teniendo, hermanos, este término de subsistencia, que es lo particular, entonces, podemos decir también que hay subsistencias en los seres en general que no son racionales. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos a mirar una flor, ¿podemos decir que esa flor es racional, que razona? No. ¿Podríamos hablar con la flor? No. No se puede, ¿cierto? Aunque es un ser y tiene una naturaleza que le ha dado Dios, esencia y naturaleza vegetal, con la flor pues no podemos hablar, ¿sí? En cambio, si nosotros, ¿sí?, como seres humanos, vamos y hablamos con otra persona, lo podemos hacer, ¿cierto? Porque gozamos también de conciencia, ¿sí? Aún Pablo dice, ¿no?, que los mismos incrédulos también tienen una conciencia que los está acusando, ¿sí? Y también el Señor nos ha hecho a todos los seres humanos seres racionales, ¿sí? Entonces podemos decir que entonces nosotros somos personas, porque somos una subsistencia racional, ¿sí? Ahora, ¿cuánto más de nuestro Dios? ¿Sí? ¿Cuánto más del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no podemos decir ellos que es
son subsistencia racional, ¿sí? Aún desde la eternidad que el Padre se ha conocido, desde la eternidad que el Hijo es la imagen del Padre, y desde la eternidad que el Espíritu Santo también ha procedido del Padre y del Hijo, ¿sí? Cuanto más ellos pues son una subsistencia racional, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, por eso podemos aplicar la palabra persona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Porque obviamente ellos tienen conciencia de sí mismos en la eternidad, y esa misma naturaleza de ellos pues también nos dieron a nosotros para hacernos partícipes, ¿sí? Vamos a Hebreos 1, voy a leerlo esta vez desde el 5. Hebreos 1:5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, ¿sí? ¿Será que, digamos, un ser racional no le diría, digamos, algo de esta forma del Padre al Hijo? Mi hijo eres tú, ¿sí? El yo y el tú solo le decimos como seres racionales, ¿no? Como personas. Y de la misma forma acá, Dios diciendo, el Padre, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. Ahí podemos ver, hermanos, también ese atributo de persona, ¿sí? Del Padre y del Hijo. Porque ciertamente, como decimos, es la palabra que más se nos podría acomodar en nuestro lenguaje limitado, ¿sí? Pobre, a lo que puede ser nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces, hermanos, para poderlo explicar de esta forma, de cómo cada uno es la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros podemos tener un concepto errado de que cuando decimos persona, ¿qué se nos viene a la cabeza? Ser humano. ¿Sí? Un ser humano, cualquier otra persona o ser humano, hombre que está en la tierra. Pero ciertamente ese atributo de persona se le confiere a toda aquella subsistencia que sea racional, ¿sí? Por eso no se lo podemos atribuir a una flor, porque una flor no razona como nosotros razonamos, y menos como nuestro Dios sí razona, ¿sí? Entonces, por eso, ahí vemos cómo el Padre le dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré al Padre, y él me será a mi Hijo. Ahora de la persona del Hijo, vamos a Juan 17. Juan 17:5 dice: el Señor Jesús orando, el Hijo orando al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿sí? El mismo Hijo diciéndole, como persona, glorifícame, ¿sí? Y de hecho esa parte ahí que dice con aquella gloria, en el original dice, con aquella gloria que yo estaba teniendo al lado tuyo, porque ciertamente el Señor Jesús nunca perdió su gloria como Dios, ¿sí? Y Él no necesitaba ser nuevamente glorificado como Dios, porque como Dios eternamente ya ha sido glorificado, ¿sí? Él ahora le pedía al Padre que fuera glorificado como hombre, porque como hombre ya iba a vencer, ¿sí? Recordemos, hermanos, que esta oración fue en el aposento alto, después de la cena, allá con los apóstoles, ¿sí? Entonces el Señor diciendo, glorifícame con aquella gloria que tuve antes, ¿sí? Pero no la gloria como Dios, porque siempre la ha tenido, pero sí la gloria como hombre. Amén. La gloria como hombre que el Señor iba a ganar no solo para Él, sino también para nosotros, la iglesia, para los creyentes. Porque ciertamente, hermanos, como dice la alabanza y dice la palabra, hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Amén. El Señor fue a ganar la gloria como hombre después de la cruz y después de que murió. Y esa gloria y esa victoria nos hizo partícipes también a nosotros. Amén. Por eso es que el Señor también eternamente ya va a ser hombre, el Señor Amén. Jesucristo, Amén. Dios y hombre. Y el Señor también quiere que nosotros seamos realizados de la misma forma y llegar a la estatura de su plenitud. Entonces por eso el Señor también se hizo hombre, para darnos también su gloria a nosotros, ¿sí? El Señor ahora mismo acá en este capítulo dice, quiero que donde yo esté, ellos también estén para que vean mi gloria. El Señor también nos quiere dar su gloria y sernos partícipes de su gloria, ¿sí? Y ahí en Juan 17 también en el verso 8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, ¿sí? Entonces lo que hablábamos ahorita, hermanos, el Señor, el Hijo de Dios, saliendo del Padre, engendrado del Padre eternamente. Han conocido verdaderamente que salí de ti, ¿sí? Y luego ahí el mismo 17 al verso 21.
para que todos sean uno, como tú, otra vez el atributo de persona, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿sí? Entonces, el Padre en el Hijo siendo uno solo, y el Hijo también diciendo con los atributos de persona, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿sí? Estamos ahí en Juan 17, 21, para que ellos sean uno en nosotros también, ¿sí? Amén. Entonces vemos, hermanos, también cómo son esos atributos de persona para el Padre y para el Hijo. Ya lo vamos a ver con el Espíritu Santo ahora. Aunque sigamos ahí un momento con el Hijo, ahí mismo en Juan 17, verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. ¿Sí? Miremos, hermanos, esto es lo que estamos hablando ahorita. El Hijo es el que ha conocido al Padre porque eternamente ha estado con Él. Es la imagen de Él. Es por el cual el Padre se ha conocido. ¿Sí? Con el ejemplo que estamos ahorita. Yo te he conocido. Porque miren lo que dice después. Y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, lo que el Señor dice de aquellos sus discípulos es que han conocido que Él fue enviado del Padre. Pero Él no está diciendo ahí, estos también te han conocido. Porque aún en ese momento hasta ahora ya lo habían conocido bastante, pero todavía faltaba mucho más. Porque ahí mismo en este capítulo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, a Jesucristo a quien has enviado. O sea, en la eternidad le estaremos conociendo todavía. Por eso el Señor le dice ahí al Padre, pero yo te he conocido, ¿sí? Y estos han conocido que tú me enviaste. Y luego dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. O sea, todavía falta, hermanos, y falta una cantidad de tiempo, una eternidad para conocer al Padre y al Hijo. Amén. ¿Sí? A nuestro Dios y al Espíritu Santo, hermanos. Porque ciertamente el Señor dice que esa es la eternidad, conocerlo a Él, conocer a nuestro Dios. Y si ya vamos, hermanos, más de 2000 años donde la iglesia le ha conocido y todavía aún no le hemos conocido completamente, ¿sí? En esa dispensación que ha dado el Señor por el Espíritu Santo a la iglesia, ¿sí? Como hablaba ahorita con Hebreos de esa palabra de sustancia, 4 siglos, hermanos, estuvo la iglesia, ¿sí? Intentando comprender qué era esa palabra sustancia, que era finalmente subsistencia, y fueron, hermanos, 400 años. Pero el Señor, ¿cómo se fue dispensando por el Espíritu Santo y cuánto se seguirá dispensando? Hasta que Él vuelva y aún después, en la eternidad que le seguiremos conociendo. Por eso el Hijo dice, yo te he conocido. Pero en cambio de los discípulos dice, han conocido que tú me enviaste y te seguiré dando a conocer tu nombre a ellos, ¿no? Porque obviamente sabemos que el Señor se revela a la iglesia, ¿sí? No se revela al mundo porque el mundo no lee ni le conoce. Y luego dice ahí, hermanos, el 26, Juan 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo el Señor ahorita está en nosotros? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice ahí, hermanos, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo está ese amor del Señor en nosotros? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es que el Espíritu Santo también es el amor eterno del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo que nos ha dado, que nos ha sido dado, porque el Hijo nos envió el Consolador, es por el cual conocemos el amor eterno entre el Padre y el Hijo, hermanos. Hermanos, por eso es que la palabra nos dice que esa realidad eterna del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la Trinidad, es la que está en la iglesia, hermanos. Es por la cual nosotros vivimos y nos movemos. Amén. Esa realidad, hermanos, nosotros debemos reafirmarla cada día más como iglesia, porque es el amor eterno entre ellos, el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Eso mismo también es lo que viene a morar en la iglesia, la Trinidad, ¿sí? Ciertamente es por lo cual nosotros nos movemos, vivimos, creemos, pensamos y ahora estamos actuando. Antes éramos del mundo, pero ahora somos de Dios. Y ahora la manifestación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viene a nosotros, hermanos, como iglesia, ¿sí? Revelada por el Espíritu Santo que se da, como le damos ahorita, procedente del Padre y del Hijo, ¿sí? Vamos ahora a 1 Corintios 2, a ver un poco de la persona del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, desde el verso 10. Esta porción, hermanos, de la palabra creo que ha estado rondando bastante en la iglesia estos últimos tiempos. Y que el Señor nos ayude también a poder ver esta palabra. Bueno, dice, pero Dios
Aquí Pablo hablando a la iglesia de Corinto, ¿no? Dice, hermano. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, hablando ahí de la palabra. Pablo antes diciendo, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Los que le aman, ¿quién son? ¿El mundo o la iglesia? La iglesia. ¿Sí? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién escudriña lo profundo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Sí? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y nos decía ahorita Juan 17, nadie te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y luego dice el Señor, ruego Señor para que tu amor esté en ellos y yo en ellos. O sea, el Espíritu también revelando al Hijo y eternamente conociendo a Dios el Padre. Y el Hijo, ¿sí, hermanos? Entonces ciertamente, dice acá, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Mm? Luego ahí mismo vamos al verso 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Será que hay alguien que pueda instruirle? Como en Job, cuando el Señor, después, al final, en los capítulos finales de Job, ¿no? Si recuerdan los hermanos, que el Señor le dice ahora, como que vamos a hablar tú y yo, Job, ahora tú me vas a responder, yo te pregunto y tú me respondes, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la creación? ¿Sí? ¿Me vas a dar tu consejo? Ciertamente, hermanos, es Dios, el Eterno. Es por el cual subsisten todas las cosas. Como veíamos ahorita al principio, la inmanencia de Dios, por el cual todas las cosas subsisten. Entonces dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mira, hermanos, esta palabra tan hermosa, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, tenemos la mente de Cristo porque ya el Señor nos reveló el Espíritu Santo y ahora tenemos el Espíritu Santo, la naturaleza divina por la cual el Hijo nos hizo partícipes y nos reveló al Padre. ¿Sí? Ciertamente, entonces el Espíritu es ese amor eterno del Padre, el Hijo que vino a morar en nosotros, hermanos. ¿No nos podríamos alegrar por eso? Alegría más grande, hermanos, que no solo somos salvos, sino que tenemos también la mente de Cristo. El Espíritu Santo que escudriña todo lo profundo de Dios. Y ese Espíritu Santo lo tenemos nosotros, por el cual ahora también tenemos la mente de Cristo. Y ahora podemos gozar de estas cosas, hermanos. Y conocerle, y conocerle, y conocerle. No solo en la eternidad, hermanos, sino en estos tiempos. Porque recordemos, hermanos, la palabra también lo que dice. ¿Sí? Aún en estos mismos tiempos, la cercanía que tengamos nosotros con el Señor es la misma cercanía que vamos a tener cuando Él venga, hermanos. En su gloria, como león de la tribu de Judá. Allá cuando estemos en el reino. ¿Sí? Si entramos o no entramos, hermanos. Es cuánto le conocemos a Dios y cuánto Él se ha formado en nosotros. ¿Sí? Entonces, gloria al Señor. Antes de seguir, quisiéramos que fuéramos allá a Filipenses, hermanos. Filipenses 2. Filipenses 2.1 dice, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, a la de Filipos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice el 5, hermanos, el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese sentir que hubo no solo cuando Él vino como hombre, sino en la eternidad, ese amor por nosotros, que Él quiso venir a la tierra a darse, a morir por nosotros. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si el Espíritu, que es el amor entre el Padre y el Hijo, nos revela quiénes son ellos, ¿cuánto más nosotros? El Señor nos llama acá por la palabra a que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si lo hubo en Cristo Jesús, ¿será que también no lo hubo en el Padre? Ciertamente también lo hubo en el Padre, en la eternidad, como lo hemos visto. Que haya ese mismo sentir en nosotros, hermanos, porque el Espíritu ya nos ha sido dado. La misma palabra dice, no contristéis al Espíritu, ¿no?
Y a veces, hermanos, nosotros con nuestra, no sé, humanidad tal vez, o a veces obstinación, de pronto lo contristamos, hermanos. ¿Sí? Que el Señor nos ayude para poder escuchar esa voz apacible del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Y poder seguir el camino del Señor en obediencia y sujeción, como el Señor Jesucristo acá, que hubo el mismo sentir, ¿sí? De todas estas cosas preciosas. El consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude a que Él crezca y nosotros menguemos, como decía Juan el Bautista. Vamos a Hechos 13. Hechos 13 voy a leer desde el 1. ¿Sí? Entonces estamos hablando acá de la persona del Espíritu Santo. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sí? Amén. Si el Espíritu Santo no fuera una subsistencia racional, ¿sí? ¿Será que el Espíritu Santo entonces podría decir: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado? No podría. Ciertamente el mismo Espíritu también, que es Dios, nuestro Dios, Amén. Él dice también y obra de esta manera: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sí? El mismo Espíritu también moviéndose de manera particular. Ahora miremos en Hechos 8:26. Este pasaje es muy conocido. Acá sabemos que cuando fue que el ángel del Señor le habló a Felipe y fue entonces hacia el etíope, y después que él se bautizó y todo, ¿sí? Entonces dice el 8:26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Luego me adelanto al 29. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Sí? No fue el Padre, no fue el Hijo, fue el Espíritu Santo. Pero ciertamente, cuando viene el Espíritu Santo, también viene el Hijo y viene el Padre. Entonces ahí estaban ellos tres. Pero en este caso era el Espíritu Santo el cual le habló a Felipe. ¿Sí? Que le dijo: acércate y júntate a ese carro. ¿Sí? Tenemos acá también la persona del Espíritu Santo. Ahora ahí mismo en Hechos 8 vamos al... ahí mismo. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo poré si alguno no me enseñare? Y ahí más adelantico el 39, después de que ya el eunuco fue bautizado, de que siguió feliz su camino, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. ¿Sí? El Espíritu Santo fue el que arrebató a Felipe, que después se encontró allá en otro lado, creo que ahí fue en Antioquía. En Azoto. O en Azoto, ¿no fue? Sí, en Azoto, sí. Vamos a Efesios 4:30. Entonces dice acá: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, hermanos. O sea que el Espíritu Santo también se entristece. O sea, nosotros también podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Sí? Si somos desobedientes a la palabra del Señor, a su voluntad cada día, hermanos, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo también es persona, hermanos, así como el Hijo y así como el Padre. Amén. ¿Sí? Entonces son esos atributos, hermanos, que podemos ver así por la palabra que el Señor nos ha concedido hoy, hermanos. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a poder afirmar esta palabra en nuestro corazón, y Amén. que esa realidad que el Señor nos llama a vivir, de su Trinidad, de la eternidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pueda hacerse cada día más realidad en nosotros como iglesia, hermanos. ¿Sí? Ese mismo sentir que hubo en el Hijo, porque si lo hubo en el Hijo, ciertamente lo hubo en el Padre y ciertamente lo hubo en el Espíritu Santo, que son un solo Dios. ¿Sí? Amén, hermanos. Oremos y pasemos a la mutualidad.